fue estudiando patológico, el desarrollo del conocimiento de la medicina. También se fue estudiando primero lo normal y después se fue estudiando lo patológico, postulando teorías de por qué ocurrían las enfermedades. Pero primero se estudiaba lo normal, era como agarrar cadáveres, abrirlos, ver de qué está hecho el ser humano, describir su anatomía, todo ese tipo de cosas, con las herramientas de aquel entonces. Luego, frente a la pregunta de por qué surgían las enfermedades, con el conocimiento con la falta de conocimiento que había en el origen, había atribuciones a cosas sobrenaturales y a cosas que tenían asidero en la realidad pero que no estaban bien definidas, como por ejemplo en el caso de las enfermedades infecciosas eran atribuidas a cosas sobrenaturales, después eran atribuidas a animales pequeñitos que nunca habían sido identificados hasta que apareció cosas como por ejemplo el desarrollo de la microscopía, se identificaron microorganismos y se empezó a tener ya más conocimiento. Y para establecer como la teoría de por qué se enferma una persona, no me acuerdo si es siglo XVIII o siglo XIX, un señor de apellido Virchow dijo que, y estableció un paradigma, y el paradigma era que la patología humana provenía de manera muy resumida y general de la patología de las células. O sea, en toda patología que usted puede observar, siempre hay una causa celular, siempre hay un origen de carácter celular. Y esto estableció un paradigma súper estricto respecto de que la patología es de carácter celular. Y eso es cierto, pero no siempre. Entonces, ahora que yo les voy a hablar de lesión celular, les voy a mostrar una serie de conceptos que nosotros usamos actualmente. Sin embargo, esos conceptos se quedan cortos para explicar toda la dimensión de la patología. Adivinen en qué profesión eso queda corto. ¿En qué profesión tenemos alta patología que no es celular? Adivinen en qué profesión. ¿Ya averiguaron? Ustedes pasaron por histología. Cuando vemos un corte histológico de un tejido mesenquimático, voy a ocupar el término mesenquimático para que se entienda que estoy hablando no solo del conjuntivo, sino que estoy hablando del conjuntivo, de los tejidos mineralizados, del cartílago, de los tejidos musculares, todo eso. En ese corte histológico ustedes van a identificar células y ¿qué más van a identificar? En un tejido mesenquimático clásico hay células y ¿qué más hay? En un conjuntivo. Cuando ustedes tienen un primo o un sobrino que está en el colegio y les pregunta ¿qué es un tejido conjuntivo? Lo básico que ustedes les dicen es lo que nos enseñó el profesor. ¿Qué hay? Además de células en un conjuntivo. Tejido conjuntivo, compuesto por células y ¿qué más? ¿Qué más hay? Fibras. Fibras, ¿y esas fibras forman parte de qué cosa? ¿Ah? ¿De la qué? La matriz extracelular. ¿Ya? Eso se cumple para todos los tejidos mesenquimales. Hay una combinación de células con matriz extracelular. En la patología odontológica prevalente, muchos de los fenómenos son patología de la MEC, no patología celular. Por ejemplo, enfermedad periodontal. ¿Qué tejido se ve afectado en la enfermedad periodontal? ¿Qué tejido se destruye en la enfermedad periodontal? ¿Qué tejido se destruye? De los tejidos del diente. Los tejidos del diente ya los conocen. En la enfermedad periodontal,
¿Qué posibilidades tienen? Esmalte, dentina, pulpa, hueso, cemento, ligamento periodontal. ¿Cuál de esos se ve comprometido en una enfermedad periodontal? Te lo pregunto de otra manera. ¿Qué le pasa a una persona que tiene enfermedad periodontal? Las encías se inflaman. Ya, la encía se inflama. ¿Qué más le puede pasar? Acumulación de... Se le caen los dientes. Se retrae la encía. ¿Qué más? Se desmineraliza. Es una enfermedad periodontal no tratada. Sí, sí. Ya, pues, El hueso articular, el ligamento. ¿Qué pasa con el ligamento? También El ligamento se destruye y por eso el diente empieza a presentar una característica clásica de la enfermedad periodontal, que es la movilidad. Y la consecuencia final de esa enfermedad es la pérdida del diente. El diente se pierde y ustedes analizan el diente y el diente está perfecto. El esmalte está perfecto, la dentina está perfecta, nada. ¿Dónde ocurre el problema? En la matriz extracelular de los tejidos de sostén. Ligamento periodontal, proceso alveolar. Ahí tienen un ejemplo de patología de la matriz extracelular. Otro ejemplo de patología de la matriz extracelular, la caries dental. ¿En el esmalte hay células? ¿Esmalte maduro hay células? No. No. En la dentina, en el espesor de la dentina, ¿hay células o cuerpos celulares? ¿Cuerpos celulares en la dentina? No, porque hay prolongaciones odontoblásticas. La matriz mineral se va destruyendo. Patología de matriz extracelular. Matriz extracelular mineralizada. ¿Entienden a lo que voy? Entonces, ahora yo les voy a hablar algo sobre lesión celular, entendiendo que la lesión de células tiene una participación en muchos procesos patológicos, también en procesos patológicos odontológicos, pero no dejen de lado que en la odontología hay patología también de matriz extracelular. Y muchas veces estas dos situaciones de patología de la célula y patología de la matriz se combinan. A veces coexisten estos dos. ¿Ya? Ya, vamos a ver cosas básicas del proceso patológico. Vamos a hablar de los conceptos de homeostasis, lesión celular, las causas de la lesión celular y de qué manera una célula responde. Ya, cosas básicas de patología. Estos conceptos los tienen que manejar casi como respirar, porque cuando estén viendo pacientes tienen que tener clara la diferencia entre estos conceptos. ¿Qué es la etiología? ¿Alguien sabe? La etiología es la causa. Así, eso es, sinónimo. Etiología, causa. ¿Ya? Etiología es un concepto que se usa solo en patología. Porque si no hay patología, entonces no hay etiología, ya no hay causa. La etiología puede ser simple, fácilmente identificable, puede ser de un solo factor, o puede ser una etiología compleja, multifactorial. Por ejemplo, una etiología simple y directa, tuberculosis. ¿Cuál es la causa? La infección por el Mycobacterium tuberculosis. Esa es la causa. O sea, pueden haber factores alrededor de la causa, factores de riesgo. Hacinamiento, debilitamiento del sistema inmune del paciente, pero esos son factores, pero no son la causa. Porque ustedes pueden tener una persona con alteración del sistema inmune que está en un hacinamiento en una cárcel, pero si no está expuesto al Mycobacterium no va a desarrollar tuberculosis. No está la causa, no está el agente causal. Ejemplo de etiología compleja, caries dental. ¿Por qué? Porque la etiología de la caries dental es multifactorial. No es solo tener los microorganismos en la boca, porque todos nosotros tenemos los microorganismos cariogénicos.
pero no todos nosotros desarrollamos la patología. ¿Qué otro factor se necesita? Se necesita la participación de una dieta cariogénica. ¿Qué otro elemento se necesita? Se necesita problemas de la higiene. ¿Qué otro elemento se necesita? Se necesita incluso cosas como las condiciones ambientales en las que vivimos. A eso me refiero con multifactorial. La mayoría de las patologías tienen componentes multifactoriales. Son pocos los ejemplos de patología monofactorial. Patología monofactorial podría ser, por ejemplo, un síndrome por una mutación en un gen. ¿Ya? Ahí tenemos sí, ese tipo de ejemplos. ¿Ya? Entonces, etiología es causa. Patogenia. ¿Alguien ha visto este concepto antes? Patogenia. Patogenia es el mecanismo a través del cual se desarrolla la patología. Por ejemplo, de la tuberculosis. La etiología es la infección por el micobacterio. ¿Cuál es la patogenia? El micobacterium se localiza en el tejido pulmonar, evade la respuesta inmune, el cuerpo fabrica un tejido de granulación inflamatorio alrededor y esta inflamación va destruyendo el parénquima, ese concepto ya lo conocemos, el parénquima pulmonar. Ese es el mecanismo. Mecanismo de otra enfermedad como la caries dental. El microorganismo metaboliza azúcares fermentables y genera la liberación de ácido láctico. Le baja el pH al medio donde está localizado. El pH baja de un nivel crítico y el tejido mineral se empieza a desmineralizar. Ahí hay un mecanismo. Eso es patogenia. ¿Ya? Una enfermedad genética, una mutación en el gen para el receptor de una hormona. Y ese receptor puede darse la situación que ese receptor no responda a la hormona, o bien que responda de manera exacerbada a la hormona. Ahí está el mecanismo. Hay un concepto que también se suele usar. Esto se lo pueden preguntar en la clínica. Este es el paciente, ya. ¿Y cuál es la patogenia de la enfermedad que tiene? ¿Cuál es la etiología? Por eso son conceptos que los tienen que manejar. Y hay otro concepto que no está puesto ahí, que es la etiopatogenia. Y la etiopatogenia es juntar las dos cosas, hablar de las dos cosas al mismo tiempo. Entonces en la clínica les pueden preguntar sobre la etiopatogenia de la patología que presenta el paciente. O sea, ustedes hablan de la causa y al mismo tiempo del mecanismo que lleva a que se manifieste la enfermedad. Y a propósito de eso, de manifestación de la enfermedad, ¿cómo puedo yo determinar manifestaciones de una enfermedad? ¿Cómo se les ocurre que uno podría percibir una manifestación de una enfermedad? ¿Algún signo? Un signo. Ya, signos. ¿Qué son signos? Lo que es. ¿Qué son signos? Ya, ¿qué son signos? Lo que se puede. ¿Cómo? Lo que se puede ¿Qué son ver. signos? Son señales. Manifestaciones visibles. ¿Visibles solamente? Medibles. Medibles. Son señales que yo puedo objetivar. Lo puedo medir, lo puedo cuantificar. Por ejemplo, la fiebre. Yo puedo medir la temperatura. Yo puedo medir la fiebre. Yo puedo medir la cantidad de eritrocitos que hay en la sangre. Si está elevada, si está disminuida. Yo puedo ver una cavitación en un diente. Y puedo decir, es profunda, no es profunda, es amplia, es pequeña. Eso es un signo. Hay otro elemento clásico en patología, que es el síntoma. ¿Qué caracteriza al síntoma?
¿Qué es subjetivo? Ejemplo clásico de síntoma, me duele. Ustedes no pueden medir el dolor. No lo pueden objetivar. Me duele la cabeza. Hay 1000 maneras distintas de dolor de cabeza. Me duele, pero me duele mucho. ¿Qué es mucho? ¿Ya? Entonces los síntomas son cosas que los pacientes relatan y que nosotros no podemos llevar a una medición objetiva. Podemos tener algunas aproximaciones. Por ejemplo, existen las escalas subjetivas del dolor. En que usted le puede decir al paciente de 1 a 10 cuánto le duele. Pero igual es subjetivo. Ustedes le pueden mostrar un gráfico. Esto se usa. ¿Dónde se siente usted respecto de ese dolor? Ahí. Y uno podría decir ya, a esto le vamos a poner número. ¿Ya? Pero igual es subjetivo. Otro concepto, cambios morfológicos. Para determinar los cambios morfológicos, ustedes van a tener que recurrir a conocer la normalidad. Y la morfología la podemos analizar de manera macroscópica, como ver la anatomía normal, o de manera microscópica. Y ahí es cuando nosotros recurrimos a exámenes como, por ejemplo, los análisis histológicos, las clásicas biopsias, ¿no? Que es tomar un corte histológico de un tejido para analizarlo y compararlo con la normalidad. También podemos evidenciar cambios morfológicos en exámenes complementarios, como ecografías, tomografías, radiografías. Y por supuesto que también lo podemos hacer observando, pero también ahí, en patología clásica, no solo ocupamos la vista. ¿Qué más podemos ocupar? El tacto. Por ejemplo, descríbanme 2 situaciones táctiles que puedan ser distintas. Si yo toco acá, 2 situaciones táctiles distintas. Un bulto. Inflamación de la glándula. Pero eso lo detecta por tacto. O sea, ¿qué información le entrega el tacto? Inflamación. Sí. Pero el tacto no le habla de inflamación. Por ejemplo, si yo toco esto, y toco esto, Ah, superficie. Nombra la. textura, Sí. dureza, movilidad. Sí, algún relieve. Los aumentos de volúmenes ustedes los pueden observar efectivamente, pero también a veces no los ven evidentemente, pero ustedes con examen táctil detectan aumentos de volúmenes y también pueden describir la textura. ¿De qué otra manera pueden analizar textura? Esto es más odontológico, con la sonda de caries. Ustedes ya saben usar la sonda, supongo. Ya tienen la sonda de caries, ya hicieron esto de medir calibrar la fuerza pasándoselo por la uña. ¿Ya cachan esa parte, no? ¿No? No. Ya, pero todos han tenido una sonda de caries en la mano, todos pasan por esta clínica. ¿Con qué fuerza yo utilizo la sonda de caries? Calibración, me la paso por la uña del dedo gordo, La fuerza no. con la presión suficiente para sentir que estoy haciéndolo, pero no tan fuerte como para perforarme la uña o el dedo. Y luego, con eso, por ejemplo, yo voy a experimentar la textura del pizarrón, pero no con mis dedos, sino que con el tumor. Ya tengo una sensación aquí, y acá tengo una sensación. Háganlo ustedes con el lápiz. Pásenlo por la mesa y después se lo pasan por la ropa. Se van a dar cuenta que la sensación cambia. Entonces ahí está el famoso examen táctil que hace el dentista. El dentista no le pasa el dedo al diente, sino que lo hace con la sonda. ¿Ya? Y todo esto que yo les menciono tiene que ver con las manifestaciones clínicas. ¿Qué son las manifestaciones clínicas? Son las manifestaciones que ustedes pueden determinar por su capacidad de percepción, pero también
por lo que les relata el paciente. Entonces, manifestaciones clínicas de infarto agudo al miocardio. El paciente relata dolor. ¿Dónde? Generalmente lo relata en la zona En el pecho. precordial. Puede estar irradiado hacia el hombro, hacia el brazo, hacia la mandíbula, en el lado izquierdo. Son síntomas. ¿Un examen de laboratorio me va a entregar signos? Sí, pero un examen de laboratorio ya no es manifestación clínica. La clínica es ahí, con el paciente. Ustedes pueden analizar, por ejemplo, si el paciente presenta alteración en la movilidad. Pueden determinar si el paciente presenta aumentos de volumen, cambio en la textura, cambio en el color de la piel o de las mucosas. ¿Ya? Todo eso que ustedes pueden ver en la clínica es manifestación clínica. Y generalmente, cuando nosotros estamos en una situación clínica, toda esa información nosotros la procesamos para llegar a un diagnóstico, pero a veces no es suficiente. Y necesitamos complementar esa información con otro tipo de examen. Laboratorio, radiografía, etcétera, etcétera. ¿Ya? Pero esos son conceptos que también son como muy básicos de manejar y que los vamos a seguir usando permanentemente. Homeostasis. Homeostasis. Vamos a la... Ya, centrémonos un poco más en patología celular. Primero hay que hablar de homeostasis. La homeostasis, ese concepto yo creo que ya lo manejan, que es la situación de equilibrio en la cual el tejido y el organismo al cual pertenece ese tejido se mantiene en una situación de relativa normalidad con mecanismos de respuesta frente a cambios en el ambiente que hacen que el individuo se mantenga dentro de un rango esperado. Un ejemplo clásico de homeostasis, la temperatura interna del cuerpo. Acá hace calor, afuera no tanto, más temprano hacía más frío. Sin embargo, la temperatura interna del cuerpo se mantiene en un rango normal. ¿Por qué? Porque hay una capacidad de responder a esos cambios en el medio. Estamos en homeostasis. Pero ¿qué pasa cuando algo se sale de ese marco normal? El paciente experimenta fiebre, por ejemplo. O al revés, experimenta una baja en la temperatura normal. ¿Ya? Se rompió la homeostasis. ¿Ya? Aquí es importante, hablando de patología, es importante hablar de normalidad. En biomedicina, o sea, de ahora en adelante, cuando yo les hable de normal, yo les voy a estar hablando utilizando el concepto que se utiliza en la biomedicina. ¿Cuál es ese concepto? Lo normal es lo que le ocurre a la mayoría de la población. Y esa normalidad suele asociarse con un estado de salud. Esa es la definición. Eso no quiere decir que cuando yo diga normal, esté diciendo bueno, ni malo. Es normal. Y cuando algo se sale de lo normal, entra en un terreno que puede ser patológico.
¿Ustedes conocen? La distribución normal. Se asume que para una determinada característica, cuando la muestra es muy grande, hay una distribución de normalidad. ¿Qué significa eso? Que la mayoría de los casos están aquí, al centro. ¿Por qué yo digo que en la mayoría de los casos? Porque aquí tengo el número de individuos. O sea, en esta parte de acá tengo pocos individuos, y en esta parte de acá tengo muchos individuos. Y en esta parte de acá tengo pocos individuos. Ejemplo clásico, la solemne. La mayoría de las notas están aquí, entre el 4, entre el 4-5 y el 5-5. Pocas notas están acá, debajo de 4-5, pocas notas están acá, arriba de 5-5. ¿Cierto? Ya. Hablemos de un parámetro de salud. Parámetro de salud X, rango normal, la mayoría de la población. Se asocia a salud por una cosa estadística. Pero también aparece otro elemento, y es importante que recuerden esto porque esto lo vemos mucho en la odontología. Hay individuos que no están formalmente dentro del rango de lo normal. No están en la normalidad que relatan los libros. Pero están en una zona cercana donde generalmente el cuerpo humano tiene la posibilidad de adaptación. Entonces, estas son zonas de adaptación. Ejemplo clásico, patología de la articulación temporomandibular. Pónganse 2 dedos aquí en la articulación temporomandibular. Háganlo para que puedan decirlo, doctor Seguir, que hago clases participativas. Ya, abren y cierran la boca. ¿Qué es lo normal que debiese ocurrir? Ustedes sienten el movimiento de los cóndilos La mía se desencaja. de manera La mía suena. sin ruido, sin dolor, simétrico, sin saltos. Pero algunos de ustedes van a No somos sentir normal. algo de lo que yo les mencioné. Algunos de ustedes van a sentir un ruidito, algunos de ustedes van a sentir un salto, algunos van a sentir que uno se mueve antes que el otro. Y no se habían dado cuenta nunca. Eso significa que esas personas están acá, en la zona de adaptación fisiológica. Y esto es importante. ¿Por qué? Supongamos que nosotros voy a dar un ejemplo externo para que nadie se sienta. Supongamos que nosotros nos dedicáramos a la cirugía plástica. Todas las narices tienen que ser así. No así, así. Todas las narices tienen que ser igual. Entonces yo como cirujano plástico, persona que entra, le dejo exactamente la misma nariz. ¿Suena lógico o no? No. Bueno, en el caso de esa situación hay tolerancia. Y ustedes también tienen que tenerlo claro. Que muchas veces en los procesos de rehabilitación que ustedes desarrollan, no tienen que seguir necesariamente a la morfología del libro. Tienen que considerar otras cosas que pueden caer dentro del concepto de la adaptación. Los tejidos tienen capacidad de adaptarse, lo vamos a ver en la célula. Pero esa capacidad de adaptarse tiene un límite, y cuando ese límite se sobrepasa, caemos ya en la patología, que es una pérdida de armonía. Y para ocupar el concepto clásico, salud es bienestar físico, social, psicológico del individuo. Y patología es que se pierde algo de aquello. Puede ser físico, puede ser biológico, puede ser social, puede ser psicológico. ¿Ya? Pero también está presente el terreno de la adaptación. Ya. Llevemos esto hacia la célula. Pensemos en una célula. Piensen en la célula que quieran. La célula está en una situación normal, Me voy a transformar en pero no está en el vacío del universo, sino que está siempre en contacto con el medio, de manera directa o de manera indirecta, y va a estar en contacto con distintas situaciones. Temperatura, radiación ultravioleta, exposición a microorganismos,
más o menos aporte de oxígeno, etcétera, etcétera, etcétera. Y frente a un determinado agente que genera estrés, la célula tiene la posibilidad de adaptarse. De acuerdo a la naturaleza de ese estrés, de acuerdo a la intensidad de ese estrés, de acuerdo a la capacidad de respuesta que tiene esa célula, porque no todas las células tienen la misma capacidad de respuesta, puede haber una incapacidad de adaptarse y esa célula de una adaptación pasa a una situación de lesión. Se evidencia que la célula tiene un daño. ¿Qué tipo de daño? Múltiples posibilidades. Cambio en la forma, cambio en el tamaño, pérdida de organelos, ruptura de la membrana, alteración en el ácido nucleico, disminución en la tasa de transcripción genética, disminución en la tasa de síntesis de proteína, etc. Podemos llegar a la lesión a través de ese camino, o también podemos llegar directamente a la lesión por un estímulo que tiene la intensidad o la naturaleza necesaria para inmediatamente generar lesión. Y una vez que estamos acá, pueden ocurrir dos cosas. El estímulo cede, baja su intensidad o desaparece, y entramos en un terreno que se llama la lesión reversible. Y luego, como hay reversibilidad, se vuelve a la condición inicial de normalidad. Esa es una posibilidad. ¿Y qué otra posibilidad hay? Es que el estímulo sea permanente, aumente su intensidad, o sea, de una naturaleza tal que es grave, y llegamos a una situación en que la lesión ya es irreversible. Es irreversible el daño que se ha generado en esa célula. Y cuando ya es irreversible, lo que viene es la muerte celular. Y la muerte celular puede ocurrir básicamente por dos mecanismos. La necrosis de la célula, en que la célula tiene un papel pasivo, no hace nada, solamente el daño genera su muerte, o bien por los mecanismos de control internos de la célula, la misma célula gatilla un proceso de muerte celular que se llama apoptosis. Esto, que es tan genérico, es muy odontológico. Aquí tenemos un dibujo de un molar. Allí están, ¿cómo se llaman esas células que están aquí en el límite de la pulpa? ¿Cómo se llaman esas células que están ahí en el límite de la pulpa? ¿Cómo se llaman esas células? Respondan. ¿Cómo se llaman? ¿Ah? En el límite de la pulpa con la dentina, ¿cómo se llaman esas células? Odontoblastos. Odontoblastos. ¿Está? Ya, ahí tenemos una lesión ahí. Si tenemos una lesión de caries, lo que suele ocurrir es que el paciente les va a relatar dolor. Hay excepciones, hay excepciones. Pero caso típico de dentista. O sea, esto no estoy inventando algo rebuscado. No es como esas clases, voy a decir algo incorrecto, apaguen la cámara. No es como esas clases de ética cuando les hablan del paciente si lo desconectamos o no lo desconectamos, porque a nosotros nunca nos va a tocar eso. Nosotros nos quedamos medicina. La eutanasia. ¿Ya? Estoy hablando de un caso real que ustedes van a ver en poco tiempo más. Yo Me duele. por piedad. Ustedes ven un signo, cavitación, y al paciente le duele. Listo, hay que sacar la muela.
Pero resulta que el dolor tiene distintas características. Y ustedes vamos a ver en determinados momentos en tercer año, que el dolor tiene ciertas características que se asocian a estados de reversibilidad y a estados de irreversibilidad. Entonces, lo que les quiero decir es que eso que está ahí es muy aplicable a la odontología. Cuando ustedes tengan evidencia de lesión reversible a nivel de la pulpa, ustedes hacen un diagnóstico y una planificación de tratamiento que es distinto a cuando tienen evidencia de característica irreversible. Por eso es importante también que comprendan claramente ese esquema. Ya. ¿Qué cosas causan la lesión de una célula? La disminución en el aporte de oxígeno. Segundo, puede ser por isquemia, eso significa que disminuye el aporte de sangre hacia el tejido. Puede ser porque el tránsito de oxígeno a nivel sanguíneo es inadecuado, hay poco oxígeno o poca tensión de oxígeno en la sangre. Y porque hay poca capacidad de transportar el oxígeno a nivel de los eritrocitos. Todo eso tiene que ver con restricción de oxígeno, hipoxia. Agentes físicos pueden generar daño celular. ¿Qué tipo de agentes físicos? Temperatura, radiación ultravioleta, rayos X. Todos esos son agentes físicos que pueden generar lesión celular. Ustedes pueden generar lesión celular. Ustedes todavía no hacen resina. No. Ahora vamos a hacer. O sea, ahí se jugaron con resina en una... Sí, Pero recién clínica. ¿A alguno de ustedes le pasó que sintió calorcito o no? Sí. Ya. La lámpara transforma la energía eléctrica en radiación azul para estimular la resina, pero hay una parte de esa energía que se transforma en calor. Si uno no ocupa bien la lámpara, pero uno le deberíamos transmite calor a la revisarlo por pulpa. ahí algún día. Y ese agente Sí, físico puede 2027. lesionar. Entonces la resina 2030. queda bonita, pero el paciente queda con dolor. En el 2030. Eso pasa. Pero deberíamos organizarnos. Sustancias En químicas algún momento. y fármacos. Ácidos, sustancias carcinogénicas, hay agentes farmacológicos que también tienen efectos no deseados sobre ciertas poblaciones celulares. Agentes infecciosos, virus, bacterias, hongos, todo eso también genera lesión celular. La respuesta inmune también puede generar una lesión a nivel celular. Hay una gran cantidad de patologías en las cuales el gatillante es una respuesta inmune. Alteración en la genética. ¿Ya? Hay mutaciones que generan defectos dentro de la célula y la célula experimenta daño, o bien experimenta una falta de respuesta frente a ciertos daños. Por ejemplo, en la replicación del ácido nucleico, se sabe que hay una tasa siempre estable de que se cambian los nucleótidos, generan mutaciones. Pero los mecanismos celulares tienen maneras de detectar esas fallas y corregirlas. Pero si fruto de una alteración genética esos mecanismos funcionan mal, entonces eso va a acarrear que el daño se mantenga y eso puede generar daño a nivel celular. Y también alteración respecto de la nutrición del organismo, que también repercute en la lesión celular. ¿Cómo responde una célula a la lesión? Cuando hablamos de estímulos leves, estímulos de poca intensidad, estímulos de naturaleza leve o estímulos transitorios, vamos a entender que son no letales. Entonces la célula se adapta. En el cuadro anterior había una cajita que decía adaptación. Pero hay distintas maneras de adaptarse. Y son las que aparecen acá.
Por ejemplo, aumento de la demanda. Aumento de la demanda de una población celular. Por ejemplo, embarazo. Más secreción de estrógeno, que tiene como blanco, entre otros tejidos, el músculo uterino. El músculo uterino se hipertrofia, Sí. pero crece. La glándula mamaria experimenta hiperplasia. Se multiplica la cantidad de acinos secretores y el órgano crece. Pero fíjense que les estoy hablando de dos mecanismos distintos. Hiperplasia, aumento del número celular. Hipertrofia, aumento del tamaño celular. Entonces cuando ustedes no, aquí no hay ninguno. Van al gimnasio, lo que ustedes no buscan es la felicidad, sino que lo que buscan es la hipertrofia. Yo no busco la felicidad. Pero acá no veo ninguno. Como que no. Oh. Lo contrario. ¿Qué pasó? Disminución en los nutrientes, disminución en el uso, disminución en la función. La respuesta adaptativa va en el sentido contrario, atrofia. Disminución del tamaño celular o disminución del número celular. Ejemplo clásico, una persona que pierde la movilidad de las extremidades inferiores, que utiliza silla de ruedas, y la masa muscular de las piernas disminuye. Eso es una atrofia. Y también otro mecanismo adaptativo que se suele dar cuando hay una situación que es leve pero sostenida, y por eso ahí dice crónica, irritación crónica, que puede ser de carácter físico o de carácter químico, es lo que se conoce como la metaplasia. ¿Qué es la metaplasia? La metaplasia es el cambio histológico. Por ejemplo, mucosa del piso de la boca. ¿Cómo era el epitelio de la mucosa del piso de la boca? ¿Lo pueden deducir recordando imágenes o tocándose el piso de la boca? ¿Cómo es el epitelio? Plano, pluriestratificado, ¿queratinizado o no queratinizado? No queratinizado. Ese es un epitelio normal del piso de la boca. Si un paciente está enfrentado a una situación de mucho estrés químico, por ejemplo, como tabaquismo u otro tipo de consumo de agentes, ese epitelio va a cambiar su morfología y se va a convertir en un epitelio queratinizado. Ejemplo más severo: mucosa esofágica. La mucosa esofágica, también enfrentada a una situación de estrés, cambia de ser una mucosa de revestimiento a una mucosa secretoria. ¿Y qué secreta? Ácido clorhídrico en el esófago. Eso se llama esófago de Barrett y es una metaplasia esofágica. Y es un antecedente a el desarrollo de cáncer esofágico. Metaplasia significa eso, cambia el tipo histológico. No es sinónimo de cáncer, pero hay varios ejemplos en los cuales una metaplasia antecede a la aparición de un cáncer. Entonces ahí tienen hiperplasia, hipertrofia, atrofia, metaplasia. ¿Qué otras respuestas celulares se pueden evidenciar? Si es aguda y transitoria, puede ser reversible y generar cosas como, por ejemplo, el edema celular. ¿Qué es el edema celular? Es un aumento en el volumen de la célula. Aumenta el citoplasma. Pero eso es transitorio.
o vuelve a la normalidad o progresa a una situación de lesión irreversible. Y cuando es irreversible, muerte celular que puede ser necrosis o apoptosis. Esto ya no es adaptación. Otro tipo de respuestas puede ser los acúmulos intracelulares de distintas sustancias, como por ejemplo en el Alzheimer, en las neuronas se acumulan sustancias. Y también otro ejemplo es el denominado envejecimiento celular. Ustedes, espero que se acuerden, cuando vimos odontoblastos, yo les mostré unos esquemas de odontoblastos juveniles, odontoblastos secretores y odontoblastos viejos. Y los odontoblastos viejos tenían menos volumen, menos organelos, menos tamaño. ¿Ya? Eso es otra respuesta, el envejecimiento celular. Bien, eso es todo por hoy. ¿Alguna duda? ¿No? Ya, entonces, esta semana solo